Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Los saluda Mauricio Osorio. En este día, Día del Señor, quiero compartirles la lectura bíblica tomada del evangelista San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes. Rodeados de esplendor eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando Jesús se retiraba, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, este es mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, aquí en este pasaje bíblico, aquí nos habla, ¿verdad?, de que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, se fue a hacer oración, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte. Pero los apóstoles, ellos no aguantaron. Jesús se fue a orar y ellos se quedaron durmiendo, no aguantaron el cansancio. Y cuando ellos despertaron, vieron la gloria y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba conversando con dos personas, y eran Elías y Moisés. Elías y Moisés ya habían fallecido, estaban muertos, pero para Dios no hay nada imposible. Ellos aparecieron ahí en ese monte donde Jesús oraba y lo acompañaron a él. Y se llenó de gloria, de esplendor nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se admiraron, ¿verdad?, de ver ese poder, de ver esa majestuosidad de nuestro Dios. Y ellos quedaban admirados porque ellos mismos veían la gloria de Dios. Y asimismo pasa cuando nosotros como cristianos vemos el poder de Dios en nuestra vida, cuando nosotros nos acercamos más a la iglesia, nos acercamos más a la voluntad del Señor, entonces nosotros vemos el poder y la gloria de nuestro Señor. Pero si nosotros no nos dejamos enamorar de Dios, no nos dejamos abrazar por el poder de Dios, por las manos misericordiosas del Señor, no vamos a ver su gloria. Porque ¿cómo podemos ver la gloria de Dios? ¿Cómo Dios puede manifestarse en nosotros? Abriendo nuestro corazón, hacer mucha oración, entregarnos siempre al Señor. De ahí nosotros vamos a ver el poder y la gloria del Señor, lo que Él puede hacer en nuestra vida, lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros, porque Él es grande, Él es maravilloso y poderoso. El Señor todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Moisés y Elías estaban ya muertos, imagínense, estaban ahí orando junto a nuestro Señor Jesucristo, el gran poder de Dios.
Y eso pasa en nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Los santos, muchos dicen que los santos son estatuas, son yeso que están ahí nada más, que no hablan, no caminan, pero eso es mentira. Las imágenes son representaciones, pero cada uno de esa imagen representa a alguien, representa a un hombre, a una mujer que vivió en santidad y que está ahí arriba en el cielo. Está en el trono de nuestro Señor, alabando y glorificando a ese buen Dios que ha dado su vida por nosotros, a ese Dios que ha creado todo, que Él mismo nos ha creado a nosotros, ese Dios todopoderoso. Él nos formó, Él nos crió. De ahí viene el poder y la gloria del Señor, ¿verdad? Nosotros no debemos de ser ciegos, debemos de estar atentos. Debemos de ver el poder y la majestad del Señor. Él es grande y poderoso. Y eso también pasó con los apóstoles. Ellos quedaron sorprendidos de ver tanto poder, tanta gloria, ¿verdad? Elías y Moisés hablando con el Señor. Dos personas que ya estaban muertas, ¿verdad? Pero ellos no estaban muertos. Su cuerpo podrá podrirse, su cuerpo se consume, se hace polvo de nuevo, pero el alma, el espíritu está allá en el cielo. Porque todo el que cumple la voluntad del Señor está allá junto a Él, está en el cielo. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros debemos de vivir en santidad, tratar de buscar la santidad, porque somos pecadores, pero nosotros debemos de buscar la santidad día con día, porque eso es lo que nos pide el Señor. El Señor es grande, es maravilloso, Él lo puede todo, Él puede cambiarnos, Él puede restaurarnos, porque para Él no hay nada imposible. Y si nosotros vivimos en santidad, si nosotros cumplimos la voluntad de Él, también allá un día estaremos con Él allá en el cielo, alabando y glorificando su santo nombre, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios que dice una nube los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. Dice, los apóstoles al ver que una nube los cubrió, a Elías, Moisés y a Jesús, ellos se llenaron de miedo, de temor. Nosotros no nos debe de pasar eso, no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, porque Dios está con nosotros. Cuando estamos con Dios, nada nos debe de perturbar, nada nos debe de tener miedo, porque estamos con el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Estamos con ese Dios vivo, ese Dios poderoso, maravilloso, que está en el sagrario, ahí esperándonos a nosotros. Ahí está nuestro Dios, ese Dios que sacó a su pueblo de Israel en Egipto, que estaba esclavizado. También ese es nuestro Dios, ese Dios todopoderoso que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Ese es el Dios de nosotros los cristianos católicos, un Dios todopoderoso que no hay nada imposible para Él. Nosotros así también debemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de enamorarnos de la palabra, hacer la voluntad del Señor, no tener miedo, no alejarnos de Él. Al contrario, cuando estamos tristes, cuando estamos pasando alguna necesidad, algún problema, acercarnos más a Dios, ser más fieles a Dios, porque Él todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Él puede solucionar ese problema por lo que nosotros estamos pasando. Él puede solucionar esa necesidad que nosotros tenemos, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él más que nadie sabe lo que nosotros necesitamos, Él más que nadie sabe lo que nosotros queremos, Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso nosotros como cristianos católicos pues debemos de seguir adelante, ser perseverantes en la iglesia, tomarnos duros, agarrarnos siempre de la mano poderosa del Señor y no soltarnos, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios poderoso que todo lo puede. Y de esa nube dice que salió una voz que decía, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De esa nube salió esa voz que hablaba, era nuestro Padre Dios que hablaba, ¿verdad? Y eso pasa cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo. También aquí nos recuerda cuando Jesús fue bautizado, también se abrieron los cielos, dice la palabra de Dios,
Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y había una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Debemos de escucharlo. Debemos de amarlo, de seguirlo, porque Él es grande y maravilloso. Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos de escucharlo siempre a nuestro Señor. Escucharlo en lo interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Porque Él todo lo puede. Él es nuestro Dios. Que a Él sea la honra, la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que este pequeño mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros, para los que puedan ver este video. Comparte nuestros videos y hazlo, que lleguen a muchos hermanos más que necesitan de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos hasta un nuevo video. Bendiciones.